La verja de hierro crujió al empujarla, despacio al principio, luego con ambas manos cuando se resistió. El sonido resonó por la ladera seca como un recuerdo lejano. El polvo se levantó a su alrededor. Un par de cabras flacas alzaron la cabeza entre la maleza seca y la miraron fijamente. Se quedó allí un instante, con una mano sobre el pestillo oxidado y la otra presionando la parte baja de la espalda, donde el dolor la aquejaba desde hacía meses. Su respiración era irregular, no solo por la caminata, sino también por el peso que cargaba bajo su desgastado vestido de algodón. El sol de la tarde se inclinaba bajo sobre las colinas, tiñendo todo de color miel tostada. Los postes de la cerca, la tierra agrietada, la lejana hilera de mezquites. Her name was Lucía, y ya no tenía a dónde ir. El camino que dejaba atrás se extendía como una pálida cinta de polvo, serpenteando entre campos de maíz secos y parcelas abandonadas, donde la tierra había dejado de esperar la lluvia. Había caminado por ese camino desde la mañana, deteniéndose solo una vez para beber de un arroyo poco profundo, cuyo agua tenía un ligero sabor a hierro. El bulto que llevaba en brazos, un pequeño saco de tela bien atado, era todo lo que poseía ahora. Más adelante, el rancho permanecía en silencio, demasiado silencio. Una casa de adobe reseco por el sol se alzaba a poca distancia de la puerta, con sus tejas de arcilla irregulares y oscurecidas por años de abandono. Una contraventana colgaba torcida. El patio estaba lleno de objetos esparcidos donde habían caído. Un cubo roto, un trozo de cuerda, un taburete de madera ladeado. No salía humo de la chimenea. Sin voces. Lucía cruzó la puerta y la cerró tras de sí sin pensarlo. El clic resonó con más fuerza de la debida. Cuando has perdido lo suficiente, aprendes a notar el silencio. No el silencio apacible, sino el que te indica que algo ha estado desatendido durante demasiado tiempo. Caminó lentamente hacia la casa, sus sandalias raspando el suelo duro. Las cabras se alejaron, manteniendo la distancia pero sin perderla de vista. Una gallina salió disparada de debajo de un carro destartalado, con las plumas opacas y ralas. Aquí hubo vida en algún momento, eso estaba claro. Pero se había ido desvaneciendo, poco a poco, como el agua entre los dedos. Lucía llegó al borde del patio y se detuvo. Su cuerpo se balanceó levemente, un movimiento propio de cuando el cansancio se instala sin previo aviso. Apoyó una mano contra el muro bajo que bordeaba la casa y cerró los ojos por un instante. Todavía no, susurró para sí misma, porque también había aprendido otra cosa. Puedes caerte después, puedes romperte después, pero no cuando aún quede algo por pedir. Levantó la barbilla y caminó hacia la puerta. Era de madera tosca, marcada por el paso del tiempo y las inclemencias del clima. Alzó la mano para llamar, dudó apenas un instante y luego la golpeó 2 veces con firmeza y constancia. El sonido se instaló en la casa como una pregunta. Sin respuesta. Lucía waited. El viento soplaba entre la hierba seca a sus espaldas. En algún lugar a lo lejos, una vaca mugía, delgada e insegura. Volvió a llamar a la puerta, esta vez con más fuerza. Pasó un largo momento. Luego, desde el interior, el leve roce de una silla. Una pausa. Pasos lentos y pesados cruzando el piso. La puerta se abrió solo hasta la mitad. Un hombre permanecía allí, enmarcado por las sombras. Él era mayor que ella, quizás por 10 o 15 años, aunque el dolor tiene la costumbre de añadir años al rostro. Su cabello era oscuro, con canas en las sienes. Llevaba la camisa holgada, las mangas remangadas de forma irregular, manchadas de tierra y algo más oscuro que podría haber sido sudor o restos de trabajo. Sus ojos se encontraron con los de ella, ni curioso, ni acogedor, simplemente cansado.
Lucía sostuvo su mirada, aunque sentía la garganta seca como el polvo. Ella no dio un paso atrás. El hombre no dijo nada. Y así es, a veces. Los momentos más importantes de la vida no llegan con grandes palabras. Permanecen en silencio en el umbral, esperando a ver si tú hablas primero. Lucía respiró hondo, despacio y con cuidado, como si incluso eso pudiera costarle algo. «Puedo trabajar», dijo. Su voz era firme, no fuerte, no suplicante, simplemente segura. La expresión del hombre no cambió. «No tengo dinero», continuó, «pero sé cocinar, sé limpiar, conozco a los animales». Aún así, no dijo nada. Detrás de él, la casa permanecía en penumbra. Apenas podía ver más allá de la puerta. Una mesa, una silla, una vasija de barro en el suelo. El aire que salía llevaba un leve aroma a humedad, como a una habitación que había olvidado su calidez. Lucía cambió ligeramente de postura y volvió a presionar su espalda con la mano. El niño que llevaba dentro se movió, un pequeño y silencioso recordatorio de que ya no estaba sola en sus decisiones. Ella tragó. «Solo necesito un lugar donde quedarme», dijo. El viento volvió a soplar, levantando un mechón de su cabello oscuro sobre su rostro. Ella no se lo apartó. Los ojos del hombre se desviaron, solo una vez, hacia su vientre. Luego volvieron a su rostro. El tiempo se extendió. Y si alguna vez te has encontrado frente a una puerta cerrada sin nada más que tu dignidad para ofrecer, sabes que cada segundo se siente como una prueba que no puedes permitirte reprobar. Lucía enderezó los hombros. «No seré una carga», añadió. Esa palabra flotaba allí. Carga, más pesada que todas las demás. Algo cambió en la postura del hombre. No mucho, lo suficiente como para notarlo si prestabas atención. Entonces miró más allá de ella, hacia el camino por donde ella había venido, hacia el vacío, hacia la larga extensión de polvo que no llevaba a ninguna parte y a todas partes a la vez. Quizás vio por lo que ella había pasado. Quizás vio lo que sucedería si cerraba la puerta. O tal vez simplemente reconoció algo en ella. Esa tenaz capacidad de supervivencia que no suplica, pero que tampoco se rinde. Cuando habló, su voz era áspera, como si no estuviera acostumbrada. ¿Por cuánto tiempo? Lucía parpadeó una vez, sorprendida no por la pregunta, sino por el hecho de que se la hubieran hecho. «Mientras necesites el trabajo», respondió ella. Una mentira, a su manera, porque lo que quería decir era «mientras pueda mantenerme en pie». El hombre la observó durante un instante más. Entonces su mano se movió, lenta y deliberadamente, abriendo la puerta un poco más. No es una invitación, aún no, pero no una negativa. Y ahí, amigos míos, es donde todo empezó a cambiar. Lucía dio un paso al frente, cruzando el umbral con el respeto y la cautela de quien sabe que no solo está entrando en un lugar, sino en una vida ya desgastada. Antes de que el hombre pudiera decir una palabra más, antes de que la duda volviera, antes de que el orgullo la interrumpiera, ella dejó su pequeño bulto junto a la puerta y lo miró fijamente a los ojos. «Déjenme quedarme», dijo en voz baja, «y trabajaré por todo. Si crees que a veces una persona llega justo cuando un lugar roto está listo para ser reparado, deja un «me gusta» ahora y quédate conmigo para lo que viene a continuación». Lucía no siempre había recorrido caminos que no llevaban a ninguna parte. Hubo un tiempo en que sus días tenían forma. Cuando la mañana llegaba con propósito y la noche caía con la tranquila satisfacción del trabajo realizado. Había crecido en una pequeña aldea enclavada entre colinas verdes y bajas, donde la tierra, aunque terca, respondía a las manos pacientes. Su madre le había enseñado desde pequeña que la tierra escucha, no a las palabras, sino al ritmo, a la manera constante en que te levantas antes del sol, al cuidado con que siembras las semillas.
al silencio que guardas cuando el cielo se niega a llover. Su madre se llamaba Consuelo, una mujer de muñecas fuertes y una voz que no necesitaba alzarse para hacerse oír. Cocinaba a fuego de leña, una llama que nunca se apagaba del todo, dejando siempre una pequeña llama bajo las cenizas, por si alguien vuelve con hambre, solía decir. Y esa, quizás, fue la primera lección que Lucía aprendió sin saber que algún día la salvaría. Porque la vida no te avisa antes de que empiece a tomar el control. Su padre había fallecido primero. Una fiebre repentina dejó poco más que un vacío en la mesa. Después, solo quedaron ellas dos, madre e hija, trabajando la pequeña parcela de tierra, cuidando las gallinas, moliendo el maíz a mano, esforzándose cada día para obtener algo útil. Lucía aprendió rápido, no porque tuviera un don natural, sino porque no había margen para no hacerlo. Aprendió a hacer tortillas que se mantenían suaves incluso cuando el aire se volvía seco. A lograr que una gallina débil volviera a poner huevos con sobras y paciencia. A interpretar el cielo al atardecer y saber si el viento cambiaría antes del anochecer. Y, sobre todo, aprendió a soportar sin quejarse, porque su madre nunca se preocupaba por lo que no se podía cambiar. Pero el dolor, amigos míos, no deja una casa vacía de repente. Permanece. Se sienta en los rincones. Espera. Consuelo comenzó a apagarse lentamente, como un fuego que se extingue cuando nadie se da cuenta de que la leña se está acabando. Le temblaban las manos con más frecuencia. Sus pasos se acortaron, y una mañana simplemente no se levantó. Lucía la enterró al borde de su terreno, bajo un guayabo que siempre había dado más fruto que los demás. Marcó el lugar con una piedra plana y no lloró delante de nadie. No porque no sintiera nada, sino porque ya no quedaba nadie que la viera. Y eso es lo que el duelo le hace a una persona. Le enseña a vivir de forma más sencilla. Después de eso, la casa se volvió demasiado silenciosa. El fuego se olvidaba con demasiada facilidad. Lucía seguía trabajando, porque el trabajo era lo único que hacía que el tiempo avanzara. Pero algo había cambiado. La tierra ya no le parecía suya, la sentía prestada. Fue por esa época cuando llegó Esteban. Llegó con voz amable y manos firmes, ofreciendo ayuda donde nadie la pedía. Arregló la cerca rota. Reparó el techo antes de que llegaran las lluvias. Trajo pequeñas cosas del mercado, sal, azúcar, incluso una vez un trozo de panela envuelto en tela. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, siempre con cuidado. Y Lucía, que había pasado tanto tiempo hablando solo con el viento y los animales, se encontró escuchándolo. Uno podría pensar que reconocería el peligro cuando se acerca, que tendría un aspecto amenazador o un tono de advertencia, pero a menudo se presenta disfrazado de amabilidad, en pequeños gestos considerados que brindan alivio. Lucía no se enamoró de repente. Ocurrió poco a poco, en la forma en que, sin pensarlo, empezó a apartar una tortilla extra, en cómo percibió el sonido de sus pasos antes de que llegara a la puerta, en cómo la casa se sentía menos vacía cuando él estaba cerca. Así que, cuando él le pidió que se fuera con él, para empezar de cero en un lugar nuevo, más grande, con más oportunidades, ella dijo que sí. Empacó solo lo que podía cargar. Unas pocas prendas de ropa, un pequeño manojo de hierbas secas que su madre había recogido tiempo atrás, y una cosa más, una cuchara de barro, pulida por los años de uso, con el mango desgastado hasta adquirir la forma de la mano de Consuelo. Era un objeto sencillo, nada que otra persona hubiera conservado. Pero para Lucía, era la prueba de que algo había sido estable en algún momento. Viajaron durante días, alejándose cada vez más de las colinas que ella conocía de toda la vida. El paisaje cambiaba lentamente,
más verde en algunos lugares, más extenso en otros, hasta que, finalmente, llegaron a un pueblo que les pareció demasiado grande, demasiado ruidoso, demasiado lleno de extraños. Al principio, todo parecía estar bien. Esteban encontró trabajo con un comerciante de ganado. Eran jornadas largas, pero el sueldo era decente. Alquilaban una habitación pequeña con paredes agrietadas y un techo que solo goteaba cuando llovía mucho. Lucía cocinaba lo que podía, estirando hasta la última moneda para hacer algo comestible. Y durante un tiempo fue suficiente. Hasta que dejó de serlo. Porque algunas personas no están hechas para quedarse. Esteban empezó a llegar más tarde a casa. Luego, algunas noches, ya no venía. Las monedas que traía eran cada vez menos. Su voz, antes suave, se volvió distante. No cruel, simplemente ausente, incluso cuando estaba en la misma habitación. Lucía se dio cuenta. Claro que sí, pero dijo poco. Cuando ya has perdido tanto, aprendes que hacer preguntas a veces puede traer respuestas para las que no estás preparado. Fue el día en que ella le habló del niño cuando todo se derrumbó definitivamente. Ella había esperado, queriendo estar segura, queriendo encontrar el momento adecuado. Pero no existe un momento adecuado para una noticia que cambiará el rumbo de una vida. Él escuchó, o al menos se quedó allí de pie mientras ella hablaba, y entonces asintió una vez. Ni con alegría, ni con ira, solo una vez. Después de eso se marchó. Sin discusión, sin explicación, sin promesa de volver. Simplemente recogió lo poco que tenía y salió por la puerta como si fuera a comenzar un día cualquiera. Lucía no siguió. Porque algunas puertas, una vez cerradas, te dicen todo lo que necesitas saber. El casero llegó poco después. El alquiler no se había pagado. El tiempo se agotaba. En ese pueblo no había segundas oportunidades, y menos para una mujer sola y embarazada. Vendió todo lo que pudo. Un chal, un par de sandalias, incluso el pequeño manojo de hierbas que su madre le había dejado. Cada objeto se intercambiaba por un poco más de tiempo, un poco más de comida. Pero el tiempo, como el agua, se acaba por mucho cuidado que tengas al servirlo. Al final, solo conservó la cuchara de barro. Envuelto en un trozo de tela, metido en su bulto, llevado cerca como si pudiera recordarle algo que aún no había olvidado. Y entonces se fue. Sin destino. Sin plan. Solo una dirección que la alejaba del lugar que le había dado la espalda. Caminó por pueblos donde nadie le preguntaba su nombre. Pasó junto a campos donde los hombres la miraban de reojo y luego desviaban la mirada. Recorrió caminos que se extendían más allá de sus fuerzas. A veces encontraba trabajo por un día. Lavaba ropa junto a un río, barría un patio, cuidaba algunos animales. Lo suficiente para ganarse una comida. Nunca lo suficiente para quedarse. Su cuerpo se volvía más pesado con cada semana que pasaba, sus pasos más lentos. Pero ella no se detuvo, porque, según sabía, detenerse no era descansar. Detenerse fue el final. Y así caminó, llevando consigo lo único que le quedaba, un hijo aún por nacer, una habilidad que mantenía sus manos útiles, y una pequeña cuchara de barro que le recordaba que en algún lugar, una vez, había habido un fuego que nunca se extinguió. Y así, amigos míos, fue como llegó a esa puerta oxidada en los límites de un rancho olvidado. No por casualidad, sino por la voluntad silenciosa y obstinada de seguir adelante incluso cuando el mundo le había dado todas las razones para quedarse estancada. Lo primero que Lucía notó al entrar completamente en el patio fue el olor. No era exactamente podredumbre, pero sí el olor agrio y descuidado de las cosas abandonadas, paja húmeda, pienso viejo y el leve amargor de las cenizas enfriadas hacía tiempo.
Se aferraba al aire, impregnándose en su ropa como si hubiera estado esperando a que alguien lo volviera a llevar. Se quedó quieta un instante, dejando que sus ojos se acostumbraran a la luz cambiante. El sol ya se había puesto, proyectando largas sombras sobre el suelo. Una hilera de eucaliptos marcaba el límite de la propiedad. Sus pálidos troncos se desprendían en tiras y sus hojas susurraban con cada leve soplo de viento. Había más terreno del que ella había pensado en un principio. Más allá de la casa, el patio se abría a un campo amplio e irregular, donde la hierba crecía silvestre en algunas zonas y desaparecía por completo en otras. Una cerca rota se inclinaba a un lado, con los postes ladeados como si estuvieran cansados de mantenerse en pie. Más allá, pudo ver un pequeño grupo de plataneros, con las hojas rasgadas y rizadas en los bordes, como si hubieran luchado contra el viento y hubieran perdido. Un lugar como este no se desmorona de repente. Sucede poco a poco. Un día perdido se convierte en una semana perdida. Una tarea sin hacer invita a otra, y al poco tiempo, todo el lugar empieza a olvidar lo que se suponía que debía hacer. Lucía avanzó con pasos cautelosos pero firmes. El suelo bajo sus sandalias era irregular, salpicado de piedras y herramientas viejas medio enterradas. Una azada oxidada yacía cerca del muro, con el mango de madera agrietado. Una cuerda, rígida por el desuso, descansaba junto a un abrevadero vacío. Pasó de nuevo junto a las cabras, ahora más cerca. Se les marcaban las costillas bajo la piel, y sus ojos, apagados pero vigilantes, permanecían fijos en ellas. Una balaba suavemente, no como una queja, sino por costumbre, como si el sonido mismo pudiera traer algo que hacía tiempo que había dejado de esperar. Lucía se agachó lentamente, bajando el cuerpo con una mano apoyada en la rodilla. El movimiento le tensó la espalda, pero no se apresuró. «Tranquila», murmuró, aunque las cabras ya se estaban alejando. Ella no intentó alcanzarlos. Los animales, al igual que las personas, saben cuando están siendo forzados, y lo recuerdan. En cambio, apoyó la mano en la rodilla y simplemente observó. Sin juzgar, sin compadecer, solo observando. Hubo un tiempo en que los habría contado inmediatamente. Habría revisado sus pezuñas, sus ojos, el estado de su pelaje. Pero ahora dejaba que ese instinto esperara, porque otra cosa había llamado su atención. Un sonido débil. No es el viento, no son las cabras, algo más suave, irregular. Lucía giró la cabeza hacia un lado de la casa, donde la pared proyectaba una sombra más profunda. El sonido se repitió, una respiración baja y entrecortada, seguida de un leve crujido. Se incorporó y se dirigió hacia ella. Al doblar la esquina, el terreno descendía ligeramente, formando una hondonada poco profunda donde se habían acumulado restos de paja vieja. Y allí, medio oculto en la sombra, yacía un burro. Pequeño, delgado. Su pelaje, antaño de un gris pálido, estaba opaco por el polvo y el descuido. Una de sus orejas colgaba en un ángulo antinatural, y sus flancos subían y bajaban con demasiada rapidez, como si cada respiración le costara más de lo debido. No intentó ponerse de pie cuando ella se acercó. Ni siquiera se sobresaltó. Simplemente la observaba. Lucía se detuvo a unos pasos de distancia. Existe una especie de reconocimiento que se produce entre los seres vivos cuando ambos están demasiado cansados para fingir. No necesita palabras, no necesita comprensión. Es simplemente esto: te veo. Se agachó de nuevo, esta vez con más cuidado, hasta quedar sentada en el suelo a poca distancia del animal. La tierra seca la oprimía con fuerza, pero ella no se movió. Los ojos del burro permanecieron fijos en ella. No tengo miedo, simplemente vacío de una forma que me resultaba familiar. Lucía exhaled slowly. Tú también te has quedado atrás.
dijo, casi en voz baja. El burro movió la oreja, la buena, al oír su voz, un pequeño movimiento, pero un movimiento al fin y al cabo. Miró a su alrededor, observando el valle donde se encontraba. No había agua cerca, ni heno fresco, solo lo que el viento había traído y lo que el tiempo se había olvidado de llevarse. Su mirada volvió a posarse en el animal. No sintió pánico de inmediato. No tuvo prisa, porque conocía bien ese tipo de condición, no por libros ni cuentos, sino por largas jornadas observando criaturas llevadas al límite de su recuperación. No se puede devolver la vida a algo de golpe. Hay que aceptarlo tal como es. Lucía metió la mano lentamente en el pliegue de su vestido y sacó el bulto de tela que llevaba. Lo desató con cuidado, dejando al descubierto los pequeños objetos que contenía. Un trozo de tela desgastada doblado, unas migas secas de tortilla de antes y, bien envuelta en su interior, la cuchara de barro. Su mano se detuvo sobre él por un instante, sin dudarlo, en reconocimiento. Luego la apartó con cuidado y tomó uno de los trozos de tortilla, partiéndolo en pedazos más pequeños. Ella no lo ofreció directamente. En lugar de eso, colocó algunos trozos en el suelo entre ellos y se echó ligeramente hacia atrás, dejando espacio. El burro no se movió al principio. El viento cambió de dirección, llevando consigo el tenue olor a comida a través del valle. Sus fosas nasales se dilataron, solo una vez. Y luego, otra vez. Lucía remained still. Pasó el tiempo, un minuto, quizás más. Entonces, lentamente, con un esfuerzo visible, el burro estiró el cuello hacia adelante. Sus movimientos eran rígidos, inseguros, pero alcanzó el primer trozo, rozando el suelo con los labios mientras lo recogía. Lo masticó. Un pequeño sonido. Pero en aquel patio tranquilo parecía algo más grande. Lucía dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Bien», dijo ella en voz baja. «No es un elogio, solo un acuse de recibo». El burro comió otro trozo. Luego se detuvo, como si incluso ese pequeño esfuerzo le hubiera agotado las pocas fuerzas que le quedaban. Lucía no insistió más. Recogió las migas que quedaban y las puso a su alcance antes de levantarse con cuidado. Le dolía la espalda. Le temblaban ligeramente las piernas. Pero se mantuvo en pie, y mientras miraba al animal, algo se tranquilizó en su interior. No tengo esperanza, aún no, pero una especie de entendimiento. Este lugar no solo estaba roto, estaba esperando manos que supieran empezar con las cosas pequeñas, esperando a alguien que no esperaba respuestas rápidas, esperando a alguien que ya no tuviera nada que perder intentándolo. Y tal vez, aunque no lo dijera en voz alta, ella también lo era. Lucía recogió su paquete, guardó la cuchara de barro dentro y volvió a dirigir su mirada hacia la casa. Detrás de ella, el burro se movió ligeramente en la paja. Su respiración seguía siendo irregular, pero ya no tan forzada como antes. Un comienzo no siempre se anuncia por sí mismo. A veces, no es más que un silencio compartido, y unas pocas migas colocadas suavemente en el suelo. Parte 3. Completada. Escribe continuar para la parte 4. El interior de la casa transmitía esa quietud que se instala cuando la gente deja de esperar que las cosas mejoren. Lucía entró lentamente, mientras sus ojos se acostumbraban a la tenue luz. El aire era más fresco, pero pesado. Un leve olor a frijoles rancios persistía, mezclado con polvo y algo más antiguo, como madera húmeda que no había visto el sol en mucho tiempo. El hombre ya se había alejado de la puerta. Se movía con la fuerza de la costumbre, no con determinación. Cada paso parecía medido, como si hubiera aprendido hacía mucho tiempo a no precipitarse hacia nada que pudiera decepcionarlo. Lucía cerró la puerta tras de sí,
con cuidado de no dar un portazo. En el interior, la habitación se abría a un único espacio amplio. En el centro había una mesa, con una pata desnivelada, sostenida por un trozo de cartón doblado. Dos sillas, una intacta, a la otra le faltaba una tabla. En un rincón, una estufa de barro, con la superficie fría y gris, cubierta por una fina capa de ceniza. No hay fuego, ni siquiera el recuerdo de uno. Eso es lo primero que uno nota en una casa como esta. No lo que hay, sino lo que falta. Lucía dejó su bulto cerca de la pared y dejó que su mirada recorriera lentamente la habitación. Había platos apilados sin orden, una taza de helado, un trapo colgado de un clavo, rígido por el uso. En un rincón, un pequeño montón de herramientas, un martillo, unos clavos doblados, un rollo de alambre, como si alguien hubiera querido arreglar algo y nunca hubiera vuelto a ello. Ella no habló. El hombre se acercó a la mesa y apoyó las manos en el borde, sin sentarse ni volverse hacia ella. Tenía los hombros anchos, pero ligeramente curvados hacia adentro, como alguien acostumbrado a cargar con más peso del que podía soportar. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Entonces, desde el otro extremo de la habitación, se oyó un sonido débil. No es ruidoso, solo el suave roce de algo que se mueve. Lucía giró la cabeza. Allí, cerca de una ventana estrecha por donde se filtraba la luz a través de un trozo de tela desgarrada, había un niño. Una niña. 7, quizás 8 años. Delgada como suelen estar los niños cuando la comida escasea, pero aún no frágil. Su cabello oscuro estaba recogido de forma irregular, con mechones sueltos alrededor de su rostro. Llevaba un vestido desteñido, demasiado corto a la altura de los tobillos y con el dobladillo deshilachado. Se quedó muy quieta, mirando. Sus ojos se posaron primero en el rostro de Lucía, luego en su vientre, y después volvieron a posarse en él. No había curiosidad en su mirada, ni bienvenida, solo una distancia silenciosa y cautelosa. Lucía no sonrió. Los niños así no confían en las sonrisas que aparecen demasiado rápido. En cambio, asintió levemente. No fue una presentación, no fue una invitación, solo un reconocimiento. La niña no respondió. Se movió ligeramente, apretando una mano contra el marco de la ventana. Lucía se percató entonces de lo que la niña había estado haciendo, cómo su mirada se desviaba del cristal hacia la calle. Espera. Algunos hábitos no son llamativos. No exigen atención. Simplemente se repiten, día tras día, hasta convertirse en parte de la respiración de una persona. Lucía comprendió que esa niña estaba esperando a alguien que no había regresado. Y ella no estaba dispuesta a parar. El hombre finalmente habló, con voz baja. «Sofía, es Ed». La chica no lo miró. «Ella se quedará», añadió. «No es una pregunta. Tampoco fue exactamente una decisión. Más bien fue algo que ya había aceptado antes de decirlo en voz alta». Los dedos de Sofía se apretaron de nuevo alrededor de la madera de la ventana. No protestó, pero tampoco se movió. El silencio volvió a reinar. Lucía miró hacia la estufa. Frío, siempre hace frío. Sin pedir permiso se acercó. Sus pasos eran lentos y deliberados. Se agachó junto a la ceniza y rozó suavemente la superficie con los dedos. La ceniza se movió bajo su tacto, sin revelar calor alguno en su interior. Buscó leña a su alrededor. Había algunas apiladas cerca de la pared del fondo, piezas irregulares, húmedas en los bordes, pero utilizables si se manipulaban correctamente. Lucía se levantó, cruzó la habitación y comenzó a clasificarlas. Primero escogió las más secas y las apartó. Luego las más pequeñas. Yesca. El hombre la observaba ahora, aunque no decía nada.
porque hay momentos en que las palabras solo estorban a lo que ya se entiende. Lucía se arrodilló de nuevo junto a la estufa y comenzó a avivar el fuego. Con cuidado, pacientemente, sin prisas, tal como le había enseñado su madre, dejando espacio para el aire, colocando cada pieza con intención. Metió la mano en su paquete, sacó el pequeño paño que envolvía la cuchara de arcilla y se detuvo de nuevo. Por un segundo, su mano reposó sobre él. Luego lo dejó a un lado una vez más y se concentró en la tarea. La chispa tardó más de lo debido. La madera se resistió al principio. La humedad se aferraba tenazmente a sus fibras, pero Lucía no se rindió. Ajustó las piezas, sopló suavemente, esperó, y luego una pequeña llama, débil, pero real, parpadeó, vaciló y finalmente se aferró al borde de una rama más delgada. Lucía se echó ligeramente hacia atrás, observándolo crecer. Detrás de ella, algo se movió. Ella no se giró inmediatamente. En cambio, ella escuchó. El paso suave de un niño, vacilante, medido. Sofía se había apartado de la ventana. Ni cerca. Todavía no, pero más cerca que antes. Lucía tomó una de las ollas de barro que estaban cerca de la estufa y la levantó para inspeccionar su interior. Estaba seca, pero lo suficientemente limpia. Vertió un poco de agua de una jarra cercana y la colocó sobre la llama que se estaba formando. El fuego crepitaba suavemente ahora, un sonido que no pertenecía al silencio. Y así, amigos míos, es como empieza el cambio en lugares como este. No con grandes gestos, sino con la simple decisión de encender una llama donde antes no la había. Una sombra cruzó brevemente el umbral de la puerta. Lucía giró la cabeza. Una anciana permanecía de pie justo afuera, su figura enmarcada por la luz menguante. No entró, no gritó. Ella simplemente observaba. Su espalda estaba ligeramente encorvada, pero su postura era firme. Un chal la envolvía con fuerza alrededor de los hombros, a pesar del calor de la noche. Su rostro estaba surcado de arrugas, no de suavidad, sino de años de observación atenta. Esta era una mujer que no se perdía casi nada. Cambió de postura y se apoyó ligeramente en el poste de madera que había junto a la puerta. Sus ojos se movieron de Lucía al hombre, luego al niño y finalmente al pequeño fuego que comenzaba a formarse en la estufa. No había sonrisa, sin aprobación, aún no. Solo atención, del tipo que evalúa a una persona sin hacer preguntas. Lucía sostuvo su mirada por un breve instante. Luego asintió una vez, del mismo modo que lo había hecho con Sofía. La anciana no respondió, pero ella no se dio la vuelta. Dentro, el hombre finalmente sacó la silla y se sentó, apoyando pesadamente las manos sobre las rodillas. Sus ojos permanecieron fijos en el fuego. Not on Lucía, no en Sofía, sobre la llama, como si recordara algo que casi había olvidado. Y en aquella habitación silenciosa, con un niño que esperaba, un hombre que cargaba demasiado y un desconocido que había encendido un fuego sin permiso. Algo empezó a cambiar, aunque nadie lo expresó en voz alta. Porque a veces, la curación no llega acompañada de consuelo, llega con trabajo, y solo se mantiene si estás dispuesto a seguir adelante. Al tercer día, ya no hacía falta insistir para que el fuego de la estufa volviera a arder. Lucía se despertó antes del amanecer, como siempre lo había hecho. A esa hora, el aire tenía un ligero frío, lo justo para recordarle a su piel que la noche aún no la había dejado ir del todo. Se movió sigilosamente por la habitación, con cuidado de no despertar a Sofía, que ahora dormía no junto a la ventana, sino sobre una estera tejida más cerca de la pared. Eso había cambiado sin palabras. La primera noche, la niña había regresado a su sitio junto a la ventana después de que el fuego se apagara, acurrucándose como si protegiera la vista de la calle. La segunda noche,
dudó. Miró una vez a Lucía. Luego, al pequeño espacio junto a la pared donde el aire se sentía más cálido. Para la tercera, ya había elegido la pared. Pequeñas cosas, amigos míos. Siempre pequeñas cosas. Lucía se arrodilló junto a la estufa y colocó la leña con destreza. Ahora prendía más rápido. Trozos secos que había recogido el día anterior, apilados ordenadamente cerca de la puerta, donde el sol llegaba durante más tiempo. La llama se elevó con firmeza, sin la dificultad de antes. Vertió agua en la olla de barro, añadió un puñado de frijoles que había seleccionado y dejado en remojo durante la noche, y la puso al fuego. El aroma comenzó a intensificarse lentamente, terroso, familiar. Detrás de ella, oyó un movimiento. Sofía se incorporó sin decir palabra, dejando caer su cabello suelto sobre sus hombros. Sus ojos se dirigieron primero a la estufa, luego a Lucía. No sonrió, pero tampoco opuso resistencia. Lucía no se giró. «El agua está tibia», dijo simplemente, señalando con la cabeza un pequeño recipiente que había llenado antes. La niña no respondió, pero al cabo de un momento se puso de pie y se dirigió hacia allí. Así funcionaban las cosas ahora. No preguntando. Mediante la ofrenda. Afuera, el patio había adquirido un ritmo diferente. Las cabras ya no se dispersaban al menor movimiento. La gallina había comenzado a regresar al mismo lugar cerca del carro roto, escarbando la tierra con más ahínco. Incluso el viento parecía levantar menos polvo, como si la tierra misma recordara lo que significaba ser cuidada. Y el burro, la pequeña criatura gris en el hueco, había empezado a ponerse de pie. No por mucho tiempo, no fácilmente, pero lo suficiente. Lucía había empezado a llevarle agua en un cubo abollado, dejándolo cerca sin obligarlo a beber. Recogía la poca vegetación que encontraba en los límites de la propiedad y la mezclaba con paja seca para que le resultara más fácil masticarla. Ella no le puso nombre, porque nombrar algo frágil puede parecer como pedirle demasiado. El hombre, Tomás, según había sabido por un comentario casual de la vecina, observó todo esto sin intervenir. Trabajaba cuando era necesario. Salía temprano algunas mañanas, regresaba tarde. Sus manos llevaban las marcas del trabajo, ásperas, agrietadas, firmes. Pero ahora, al volver, se detenía más tiempo en la puerta. Sus ojos recorrían el patio como si hicieran un inventario de algo que una vez dejó de contar. Él no le dio las gracias. Pero él ya no la miraba a través de ella. Y eso, a su manera discreta, importaba. Fue al quinto día cuando llegaron los primeros indicios de problemas. No llegó con ruido, sino con voces que se oían en el camino. Lucía estaba afuera, arrodillada junto al abrevadero, frotando para quitar la capa de mugre que se había acumulado durante meses. El sol estaba en lo alto, calentándole los hombros, pero ella trabajaba con constancia, mojando el trapo en agua y escurriéndolo con cuidado. Las oyó antes de verlas. Dos mujeres pasaban junto a la puerta. Sus voces eran bajas, pero no lo suficientemente bajas. El que vino sin nada, y además embarazada, ¿te lo imaginas? Estas cosas no se consiguen sin problemas. Lucía no levantó la vista de inmediato, porque palabras como esas no están hechas para ser escuchadas por completo. Están hechas para perdurar lo suficiente como para inquietar. Las voces se fueron apagando a medida que pasaban. Tomás no sabe a qué se está exponiendo. Un hombre solo con un desconocido así. La mano de Lucía se detuvo en el agua, solo por un segundo. Luego continuó frotando. Porque hacía mucho tiempo que había aprendido que detenerse le da importancia a cosas que no la merecen. Las voces se desvanecieron a lo largo del camino. Pero después el ambiente se sentía diferente.
Esa tarde, la anciana, doña Eulalia, no se mantuvo a distancia. Entró en el patio sin permiso, con pasos firmes a pesar de su edad. Llevaba el chal bien ajustado y la mirada tan aguda como siempre. Lucía se puso de pie al verla, secándose las manos en el borde del vestido. «Buenas tardes», dijo ella. Doña Eulalia no devolvió el saludo de inmediato. Su mirada recorrió lentamente el patio, el abrevadero limpio, la leña apilada. Las cabras, ahora más juntas, menos inquietas. Luego miró a Lucía. «Trabajas», dijo ella. No es un elogio, no es una acusación, solo una declaración. Lucía nodded 11. «Sé cómo», respondió ella. La mujer mayor se acercó un poco más, entrecerrando ligeramente los ojos mientras estudiaba el rostro de Lucía y luego su vientre. «¿Y qué más traes?», preguntó ella. Ahí estaba, no la pregunta en sí, sino lo que subyacía a ella. Lucía no apartó la mirada. «Solo lo que pueda cargar», dijo. Doña Eulalia sostuvo su mirada durante un largo instante. Entonces lentamente asintió. «No hay aprobación, pero tampoco rechazo». «Necesitarás algo más que trabajo», dijo. «La gente habla». La expresión de Lucía no cambió. «Siempre lo hacen», respondió ella. La boca de la anciana se tensó ligeramente, como si estuviera conteniendo algo que no quería decir. Entonces se giró, y sus ojos se dirigieron hacia la carretera, donde el polvo aún flotaba tenuemente en la distancia. «Hay quienes piensan que esta tierra no debería seguir siendo suya», añadió. «A un hombre solo le resulta más fácil apartarlo». Lucía sintió que algo se instalaba en su pecho. No miedo, reconocimiento. «¿Y ahora?», preguntó en voz baja. Doña Eulalia la miró. «Ahora dirán que ya no está solo», dijo. «Y ellos decidirán qué significa eso para sí mismos». Se ajustó el chal y retrocedió. «Ten cuidado con cómo te paras aquí», añadió. «Porque la gente decidirá quién eres antes de que tengas la oportunidad de demostrárselo». Y entonces se fue, sin despedida. Solo el sonido de sus pasos desvaneciéndose en el camino seco. Esa noche, Tomás regresó más tarde de lo habitual. Su rostro reflejaba una pesadez mayor que antes. No solo cansancio, sino tensión. Dejó caer sus herramientas con más fuerza de la necesaria, y el sonido resonó brevemente en el silencioso patio. Lucía lo observaba desde la estufa, donde removía la olla lentamente. Él no la miró a los ojos. En cambio, habló mirando al suelo. «La gente está hablando», dijo. Lucía no dejó de moverse. «Lo oí», respondió ella. «Una pausa». «Dicen cosas», continuó, «sobre ti, sobre este lugar». El fuego crepitaba suavemente entre ellos. Lucía levantó la cuchara de su madre, y dejó reposar los frijoles antes de hablar. «Pueden decir lo que quieran», dijo ella. Finalmente Tomás la miró, no con ira, con algo más cercano a la incertidumbre. «Aquí las cosas no funcionan así», dijo. Lucía met his gaze. «Nunca lo es», respondió ella. El silencio se prolongó. Y en ese silencio, el primer peso real de aquello en lo que se había adentrado comenzó a tomar forma. Porque construir algo es una cosa. Mantenerlo cuando otros deciden que no debería existir, eso es algo completamente distinto. Afuera, el viento arreció, levantando polvo por el patio en lentas e inquietas oleadas. Y en algún lugar cerca de la casa, el pequeño burro gris cambió de postura y dejó escapar un sonido bajo e incierto, no de dolor, sino de algo que aún no se había resuelto. La noche en que llegó la tormenta, el ambiente se sentía extraño mucho antes de que cayera la primera gota de lluvia. Durante toda la tarde, el cielo permaneció bajo y pesado, oprimiendo las colinas como si tuviera algo que asentar. El viento soplaba en ráfagas irregulares, ni constantes ni suaves, sino cortantes y cambiantes.
levantando polvo en un instante y una extraña quietud al siguiente. Lucía lo notó mientras trabajaba. Estaba cerca de la parte trasera de la casa, recogiendo lo que quedaba de la leña que se secaba y apilándola junto a la pared para que estuviera a salvo. Las cabras se habían puesto inquietas, moviéndose en círculos cerrados en lugar de dispersarse como habían empezado a hacer en los últimos días. Incluso la gallina se mantenía cerca del suelo, con movimientos rápidos e inseguros, y el burro, el pequeño y gris, no se había puesto de pie en todo el día. Lucía se secó las manos en el vestido y miró hacia el horizonte. Las colinas, normalmente nítidas contra el cielo, se habían desdibujado en una línea opaca. El aire tenía un aroma que no pertenecía a la tierra seca, húmedo, metálico, como la lluvia que se abría paso a la fuerza en un lugar que la había olvidado. Detrás de ella, la puerta se abrió con un crujido. Tomás salió, con una expresión de preocupación ya reflejada en su rostro. «Se avecina una tormenta», dijo. Lucía nodded. «Puedo sentirlo». Miró hacia los animales y luego de nuevo al cielo. «Tengo que bajar al campo de abajo», añadió. «La valla de allí no aguantará si cambia el viento». La mano de Lucía se posó brevemente sobre su vientre. «¿Cuánto tiempo?», preguntó ella. Tomás hesitated. «Antes de que anochezca», dijo, aunque su voz denotaba duda. Lucía no le preguntó nada, porque hay cosas que deben hacerse, incluso cuando el momento no parece el adecuado. «Vete», dijo, «yo me encargo de esto». La observó por un momento, no para cuestionar su capacidad, sino para evaluar el riesgo. Luego asintió una vez y se dio la vuelta, dirigiéndose ya hacia el extremo más alejado de la propiedad, donde el sendero descendía hacia los campos inferiores. Lucía lo vio marcharse. El cielo se oscureció más rápido de lo debido. Para cuando regresó al interior, la primera ráfaga de viento azotó la casa con tal fuerza que hizo vibrar la contraventana suelta contra la pared. Sofía estaba de pie junto a la mesa, con sus manitas apoyadas sobre la superficie, los ojos muy abiertos pero en silencio. Lucía se movió rápidamente ahora. «Traigan la ropa», dijo con voz tranquila pero firme. Sofía no dudó. Agarró el trapo desgastado que colgaba del clavo y lo llevó consigo. Lucía aseguró la ventana lo mejor que pudo, atando la tela con más fuerza para evitar que se abriera con el viento. La habitación se oscureció aún más al desaparecer la luz exterior tras unas nubes espesas. La primera gota de lluvia golpeó el tejado, fuerte, repentina. Luego otro, y entonces, de repente, el cielo se abrió. El sonido era ensordecedor, la lluvia torrencial golpeando las tejas de arcilla, el viento empujando contra las paredes, el crujido seco de algo suelto que se rompía afuera. Sofía flinched. Lucía turned to her. «Es simplemente el cielo desprendiéndose», dijo. «No es precisamente comodidad, pero la verdad, moldeada con delicadeza». La chica asintió una vez, aunque volvió a apretar los dedos contra la mesa. Un fuerte estruendo resonó en el patio. La cabeza de Lucía se giró bruscamente hacia la puerta. El abrevadero. O peor. Tomó un chal y se lo envolvió alrededor de los hombros. «Quédate aquí», dijo ella. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, pero no dijo nada. Lucía salió a la tormenta. La lluvia la golpeó de inmediato, fría y pesada, empapándole el vestido en segundos. El viento la azotaba, obligándola a inclinarse hacia adelante para poder moverse. El patio había cambiado. El agua corría a raudales por el suelo, arrastrando tierra y escombros. El carro roto se había movido. Una rueda se levantaba torpemente contra la corriente. Las cabras se acurrucaban cerca del muro, balando ahora con fuerza. Su anterior tranquilidad había sido reemplazada por el pánico. Lucía se acercó primero a ellos. «Tranquila»,
gritó, aunque su voz apenas se oía por encima de la tormenta. Los guió hacia el costado de la casa, usando su cuerpo para protegerlos del viento. Uno tropezó, casi perdiendo el equilibrio, pero ella lo sujetó con ambas manos, sin importarle el dolor de espalda. «Manténganse juntos», murmuró ella. Una vez que estuvieron lo más protegidos posible, ella se dio la vuelta. El hueco. Se le cortó la respiración. El lugar donde yacía el burro ya se estaba llenando de agua. Aún no es profundo, pero está subiendo. Y el animal no se había movido. Lucía obligó a sus piernas a avanzar. Cada paso se hacía más difícil ahora, el suelo resbaladizo bajo sus sandalias. La lluvia le empañaba la vista. El viento la empujaba de lado mientras intentaba mantener el equilibrio. Cuando llegó al hueco, sintió una opresión en el pecho. El burro yacía en el mismo sitio, con los costados agitados y el agua acumulándose alrededor de sus patas. Tenía los ojos abiertos, pero apagados. Estaba demasiado cansado para reaccionar. «No», Lucía said under her breath. Se arrodilló junto a él, con el barro frío empapando su vestido. «No puedes quedarte aquí». El burro no respondió. Lucía apoyó las manos contra su costado. «Vamos», insistió con voz baja pero firme. «Arriba. Nada». La lluvia arreció. Se movió, apoyando una rodilla en el suelo, ignorando el fuerte tirón en la espalda. «No puedes rendirte», dijo, ahora con más firmeza. Sus manos volvieron a presionar, esta vez con más fuerza. La cabeza del burro se alzó ligeramente y luego volvió a caer. Lucía cerró los ojos por un breve instante, porque este era el momento. Esa en la que decides si dejar de intentarlo o dar todo lo que te queda. Y ella ya había tomado esa decisión mucho antes de esta noche. Se recolocó, deslizando un brazo por debajo del cuello del animal, mientras que con la otra mano presionaba contra su hombro. «Otra vez», susurró. Ella empujó. El burro se movió. Un pequeño movimiento, pero ya basta. «Bien», dijo rápidamente. «Otra vez». Empujó con más fuerza. Sus músculos se tensaron. Su respiración era irregular. Un dolor agudo e inmediato le recorrió la espalda, pero no soltó el agarre. Las patas del burro temblaban. Se deslizó. Entonces, lentamente y de forma irregular, se elevó. No está completamente estable, no es fuerte, pero de pie. Lucía dejó escapar un suspiro que rompió la tormenta. «Quédate conmigo», dijo ella. Ella no intentó llevarlo muy lejos, justo al salir del valle, justo a un terreno más elevado cerca del muro. Paso a paso. Lento, cuidadoso. Cada movimiento daba la sensación de que podría ser el último. Pero siguieron adelante. Para cuando llegaron al costado de la casa, las piernas de Lucía temblaban. Tenía las manos entumecidas por el frío y el vestido se le pegaba pesadamente a la piel. Condujo al burro hacia el estrecho espacio donde el muro ofrecía cierta protección, utilizando lo poco que quedaba del carro roto para bloquear el viento. «Ahí», murmuró. El animal se mantuvo de pie, inestable pero erguido, con la respiración aún rápida pero sin ahogarse ya en el agua. Lucía apoyó brevemente la frente contra su cuello. No para mayor comodidad, para la fuerza. Dentro de la casa, un sonido repentino rompió el silencio de la tormenta. Un grito agudo. Lucía levantó la cabeza de golpe. «Sofía». Se dio la vuelta y echó a correr. La puerta se abrió de golpe contra el viento, cerrándose de un portazo cuando ella se abrió paso a la fuerza hacia el interior. La habitación estaba ahora más oscura. El pequeño fuego casi se había apagado, y el humo se elevaba de forma irregular mientras la lluvia se filtraba por una grieta en el techo. Sofía yacía sobre la esterilla, con el cuerpo encogido y el rostro enrojecido. Lucía cruzó la habitación en segundos. La piel de la niña ardía bajo su tacto. Fiebre.
alto. A Lucía se le oprimió el pecho, pero sus manos permanecieron firmes. «Quédate conmigo», dijo suavemente, apartando con un gesto el cabello húmedo de la frente del niño. La tormenta rugía afuera. El viento aullaba a través de las grietas de las paredes. Tomás was gone. Ahora sería imposible recorrer esa carretera. No había nadie más. Solo ella. Y esa, amigos míos, es la clase de noche que revela quién es realmente una persona. No cuando las cosas van bien, sino cuando todo se desmorona a la vez y no queda nadie a quien llamar. Lucía se movió rápidamente. Volvió a avivar el fuego, intentando reavivarlo a pesar de la leña húmeda. Buscó paños limpios, los empapó en el agua más fría que pudo encontrar y los colocó con delicadeza sobre la piel de Sofía. La niña se removió, con la respiración agitada. Lucía permaneció a su lado, con una mano sobre su hombro y la otra sujetando la tela. «Respira», murmuró, «solo respira». Pasaron las horas, la tormenta no amainó, pero Lucía no se fue, no el niño, no el fuego. No era el frágil hilo que mantenía todo unido en aquella pequeña y maltrecha casa, porque algunas noches no están hechas para sobrevivirlas fácilmente. Están hechas para ser soportadas. Una respiración, una decisión, un acto de cuidado a la vez. La tormenta ya había amainado cuando amaneció. No todo a la vez. Se desvaneció como se desvanece un llanto prolongado, irregular, reticente, dejando tras de sí un silencio que se sentía más pesado que el ruido que lo precedió. La lluvia amainó primero, pasando de ser un aguacero torrencial a gotas dispersas. El viento se suavizó, aunque seguía colándose por los bordes rotos de la casa como algo que se resistía a marcharse del todo. Para cuando los primeros rayos de luz tenue tocaron las colinas, el mundo exterior parecía descolorido e inquietante. El barro había reemplazado al polvo. El patio estaba surcado por finos y sinuosos arroyos por donde el agua se había abierto paso a la fuerza. El carro roto se inclinaba más que antes. Una sección de la cerca se había derrumbado por completo. Y, sin embargo, la casa seguía en pie. En el interior, el fuego había vuelto a arder con poca intensidad, reducido a un lecho de brasas silenciosas que brillaban tenuemente bajo la ceniza. El aire olía a madera húmeda, a humo y a algo más cálido, algo que no había estado allí antes. Lucía sat on the floor beside Sofía. Ella no había dormido. Su espalda descansaba ligeramente contra la pared. Sus piernas estaban cuidadosamente estiradas hacia adelante. Una mano seguía colocada sobre el brazo del niño, como si soltarlo pudiera deshacer el frágil equilibrio que había mantenido durante toda la noche. La respiración de Sofía había cambiado. Ya no era agudo ni irregular. Ahora era más lento, más profundo. La fiebre no había desaparecido, pero había disminuido su intensidad. El paño sobre su frente se había calentado de nuevo, pero su piel ya no ardía como horas antes. Lucía se percató de estas cosas sin necesidad de comprobarlas. Porque cuando pasas una noche sosteniendo a alguien entre la enfermedad y la seguridad, empiezas a sentir el cambio antes de verlo. Cogió la cuchara de barro que descansaba junto a la olla, cerca de la estufa. El agua se había enfriado, pero aún así la removió suavemente, más por costumbre que por necesidad. Afuera, un leve sonido rompió el silencio. Pasos, pesado, arrastrando ligeramente por el barro. Lucía no se giró de inmediato. Primero oyó la puerta, el crujido familiar, ahora más suave bajo el peso de las bisagras mojadas. Luego, el lento acercamiento a través del patio. Tomás. Esta vez la puerta se abrió sin forzarla. Entró en la casa, llevando consigo la tormenta, barro en las botas, la camisa húmeda y pegada al cuerpo, el pelo oscurecido por la lluvia. Su rostro parecía más viejo que el día anterior, surcado por arrugas más profundas de cansancio.
Cerró la puerta tras de sí y se quedó allí un momento, dejando que sus ojos se acostumbraran a la luz. Entonces los vio. Lucia on the floor. Sofía beside her. La tela. El fuego, aún vivo. La habitación no estaba abandonada. Él no habló. Dio un paso adelante, luego otro. Su mirada recorrió lentamente el espacio, captando cada detalle como un hombre que cuenta algo que temía haber perdido. La cuenca de agua. La leña apilada, ahora parcialmente húmeda pero aún utilizable. La olla. El tenue vapor seguía ascendiendo. Y entonces sus ojos volvieron a posarse en su hija. Se arrodilló junto a ella. Su mano se quedó un instante suspendida sobre su frente, como si temiera confirmar lo que pudiera descubrir. Entonces la tocó. Sus hombros se movieron. No es un lanzamiento, aún no, pero algo parecido. Lucía lo observaba en silencio. Ella no dio explicaciones. Hay momentos en que cualquier explicación solo disminuiría lo que ya se ha comprendido. Tomás permaneció allí, con la mano apoyada suavemente sobre la piel de Sofía. Cerró los ojos brevemente y luego los volvió a abrir, como si buscara estabilidad en un lugar que ya no se sentía tan frágil como la noche anterior. Solo entonces miró a Lucía, no más allá de ella, no a través de ella, a ella. Ahora había algo diferente en sus ojos. No se trata de gratitud, al menos no de la forma en que la gente la espera, con palabras y expresiones suaves. Era algo más tranquilo, algo más profundo. Reconocimiento. Observó sus manos, aún manchadas de barro, temblando levemente por las horas de esfuerzo. Luego, el borde de su vestido, húmedo y oscurecido. Después, brevemente, la curva de su vientre. Su mirada volvió a posarse en su rostro, y por un instante, la sala contuvo la respiración. Lucía no se movió. Ella simplemente lo miró a los ojos, porque a veces lo único que se necesita es quedarse quieto y dejar que otra persona vea lo que se ha hecho. Tomás cambió ligeramente de peso. Su mano se apartó de la frente de Sofía y se movió, no con rapidez, no con incertidumbre, solo una vez, hasta el borde de la cuchara de barro que descansaba cerca de Lucía. Él lo tocó. No lo estoy entendiendo del todo. Simplemente dejó que sus dedos descansaran sobre ella. Un pequeño gesto, algo que podría haber pasado desapercibido para cualquier otra persona. Pero no por ella, porque esa cuchara era lo único que conservaba de una vida que ya no existía. Y en ese gesto silencioso, lo reconoció. La reconoció. Reconoció que había traído a esta casa algo que no había estado allí antes. No solo trabajo, no solo esfuerzo, sino una especie de cuidado que no pide permiso para existir. No dio las gracias, no era necesario. Retiró la mano y la volvió a colocar sobre la rodilla. Entonces, lentamente, se puso de pie. Lucía siguió con la mirada sus movimientos mientras él caminaba hacia la puerta y la abría. La luz de la mañana entró, pálida y suave, revelando el patio que había más allá. El daño, el barro, los pedazos rotos que dejó la tormenta. Pero también el burro, todavía en pie. Inestable, sí, delgado, sí, pero erguido. La mirada de Tomás se detuvo allí por un instante. Luego volvió a mirar a Lucía. De nuevo, sin palabras. Solo un leve asentimiento. Apenas perceptible. Pero ya basta. Y así, amigos míos, es como comienza la confianza en lugares donde las palabras hace tiempo que perdieron su significado. No a través de promesas, no a través de explicaciones, sino a través de un único y silencioso momento en el que una persona ve lo que otra ha llevado consigo durante la noche y no aparta la mirada. Al mediodía, el camino había comenzado a secarse lo suficiente como para que las pisadas volvieran a dejar marcas claras. La tormenta había arrastrado el polvo, pero no se lo había llevado todo.
Ramas rotas yacían esparcidas a lo largo de la cerca. Una sección de la puerta exterior estaba más inclinada que antes, con la bisagra tensa, pero aún en pie. El abrevadero que Lucía había limpiado ahora estaba medio lleno de agua de lluvia turbia, a la espera de ser vaciado y colocado correctamente. Esa mañana, Lucía se movía lentamente por el patio. No con vacilación, sino con cuidado. Su cuerpo sentía el peso de la noche de maneras que no podía ignorar. El profundo tirón en la espalda, la rigidez en las manos, el cansancio silencioso que se instalaba en sus huesos. Pero siguió trabajando, porque el trabajo no espera a que las fuerzas regresen. Las fortalece. Sofía permaneció dentro, descansando. La fiebre no había desaparecido, pero había bajado lo suficiente como para que respirara con más facilidad. Ahora dormía sin la opresión del miedo que la había marcado antes, con un brazo extendido sin fuerza a su costado, como si se hubiera olvidado de contenerse. Tomás había dicho poco desde el amanecer. Primero revisó el campo de abajo y regresó con el barro aún pegado a las botas, con el rostro concentrado en la misma expresión serena que Lucía ya conocía. Reparó lo que pudo sin decir palabra, levantando la madera caída, tensando la cuerda y reforzando los puntos débiles de la cerca. Pero algo en su forma de moverse había cambiado. Ya no trabajaba como si la tierra se le estuviera escapando de las manos. Trabajó como si pudiera mantenerse. Cerca de la puerta, Lucía se arrodilló para recolocar uno de los postes sueltos, compactando la tierra con ambas manos. El suelo estaba más blando, más fácil de moldear. Lo apisonó firmemente y luego se puso de pie lentamente, sacudiéndose la tierra de las palmas de las manos. Fue entonces cuando los vio. 3 figuras se acercan por la carretera. No voy de paso. Viniendo aquí, aprendes a reconocer las intenciones a distancia, la forma en que camina la gente cuando ya ha decidido algo antes de llegar. Tomás también los vio. Se enderezó, con la mirada fija en la carretera, el cuerpo quieto pero alerta. Lucía permaneció donde estaba, con una mano apoyada suavemente sobre el poste de la cerca que acababa de asegurar. Las cifras se hicieron más claras a medida que se acercaban. Al frente caminaba un hombre de hombros anchos y bien alimentado, con la ropa más limpia que la mayoría de los campesinos. Llevaba el sombrero bien sujeto, no para protegerse del sol, sino para imponerse. Detrás venían las 2 mujeres cuyas voces Lucía había oído días antes, con expresiones ya marcadas por una silenciosa certeza. Esto no fue una visita. Esta era una decisión que venía a hablar por sí sola. Se detuvieron justo delante de la puerta. El hombre no esperó a ser invitado. Tomás, llamó, y su voz se oyó con facilidad por todo el patio. Tomás avanzó, deteniéndose a pocos pasos de la puerta, pero sin abrirla. «¿Qué quieres, don Aurelio?», preguntó. Así que ese era su nombre, el tipo de hombre cuya influencia se extendía más allá de su tierra. Don Aurelio apoyó una mano en la barra superior de la puerta, mientras sus ojos recorrían brevemente el patio. La cerca reparada, la leña apilada, los animales que ya no parecían completamente abandonados. Entonces su mirada se posó en Lucía. «No tengo curiosidad, evaluando». «Has hecho cambios», dijo. Tomás no respondió. Don Aurelio continuó, con un tono uniforme, casi coloquial. «La gente se ha dado cuenta». Lucía sintió cómo cambiaba el aire, esta vez no por el viento, sino por el peso de lo que se estaba dejando al descubierto. Las 2 mujeres que iban detrás de él intercambiaron una mirada. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra que hubieran pronunciado en el camino. Don Aurelio se inclinó ligeramente hacia la puerta. «Un hombre solo tiene ciertas ventajas», dijo. «La gente entiende las dificultades, les dan cabida». Sus ojos se dirigieron de nuevo hacia Lucía.
Pero esto, añadió, dejando la palabra en el aire, esto suscita preguntas. La postura de Tomás no cambió. Esta es mi tierra, dijo. Don Aurelio asintió una vez, como si reconociera algo que no le incumbía. Por ahora, respondió. Las palabras resonaron con fuerza. No es una amenaza dicha en voz alta, pero colocado con cuidado, pensado para ser comprendido sin necesidad de explicaciones. Lucía remained still, porque sabía que no era su momento para hablar. Aún no. La mirada de don Aurelio se agudizó ligeramente. Llega una mujer, prosiguió, embarazada, nadie aquí conoce su nombre, sin familia, sin estatus. Cada palabra fue medida. Preferido. Y de repente las cosas empiezan a cambiar. Lucía sintió el peso de esas palabras recorrer el patio, tocando todo lo que había hecho, todo lo que había intentado reconstruir. Don Aurelio se enderezó. «Ya ves el problema», dijo. No era una pregunta. Tomás permaneció en silencio durante un largo rato. Y si alguna vez has visto a un hombre decidir si mantenerse firme o hacerse a un lado, sabes que el silencio antes de que hable importa más que las palabras que le siguen. El viento soplaba suavemente entre los eucaliptos. En algún lugar detrás de la casa, el burro cambió de postura, y el suave sonido de su movimiento apenas se oía. Lucía no se giró. Los ojos de Tomás permanecieron fijos en don Aurelio. Entonces lentamente habló. «Veo gente hablando de cosas que no les incumben», dijo. Su voz era tranquila. «No se ha planteado. No estoy a la defensiva, simplemente constante». La expresión de don Aurelio no cambió, pero su postura se tensó ligeramente. «Esto tiene que ver con la tierra», respondió, «y con lo que sucede en ella». Tomás negó con la cabeza una vez. «No», dijo. «Se trata de lo que la gente elige creer cuando ve algo que no entiende». Las dos mujeres se colocaron detrás de don Aurelio, con la atención fija ahora, esperando. Tomás dio un paso más cerca de la puerta, no agresivo, pero firme. «Ella trabaja», dijo. No hizo ningún gesto hacia Lucía, no era necesario. «Se nota», continuó, «en los animales, en la casa, en la tierra». La mandíbula de don Aurelio se movió ligeramente, como si se estuviera adaptando a una dirección que no esperaba. Tomás held his gaze. «Ella no pidió nada», añadió. «Solo un lugar donde pararse y ganarse lo que usa». Lucía sintió algo firme en su pecho. No es orgullo, algo más tranquilo, sentido de pertenencia, tal vez, aunque ella no lo habría definido así. Don Aurelio volvió a mirar hacia el patio, ante las señales que no podía negar. Luego, de vuelta con Tomás. «¿Y el niño?», preguntó. Una pausa, no mucho, pero ya basta. Tomás did not look at Lucía. No miró la casa. Mantuvo la vista fija en el hombre que tenía delante. «El niño se queda donde recibe los cuidados necesarios», dijo. Simple, claro, final. El viento volvió a soplar, levantando una fina capa de polvo que ahora se secaba en la carretera. Don Aurelio sostuvo su mirada un instante más. Entonces lentamente retiró la mano de la puerta. No hay discusión. Sin alzar la voz. Porque algunas posturas no pueden imponerse sin exponer su debilidad. Se ajustó ligeramente el sombrero. «La gente estará mirando», dijo. Tomás nodded. «Que lo hagan», respondió. Otra pausa. Entonces don Aurelio se giró. Las dos mujeres la siguieron, con una seguridad que antes se había atenuado, aunque no había desaparecido del todo. Caminaron de regreso por el camino, sus figuras haciéndose cada vez más pequeñas contra la vasta extensión de terreno abierto. Lucía exhaled slowly. No se había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Tomás permaneció donde estaba, con la mirada fija en el camino mucho después de que se hubieran marchado. Entonces, finalmente, se giró.
Sus ojos se encontraron con los de Lucía. No intercambiaron palabra alguna. Pero algo se había dicho, no solo en defensa, en decisión. Y así, amigos míos, es como un lugar empieza a perdurar. No cuando se le deja solo, sino cuando alguien se para frente a él y dice, sin alzar la voz, «Esto se queda». El primer Green apareció silenciosamente. No se extendió por todo el territorio. No fue algo repentino ni milagroso. Al principio, solo aparecieron pequeños parches, finas hojas que brotaban de la tierra blanda cerca de la cerca, algunos retoños resistentes bajo los plataneros donde la lluvia había penetrado con mayor intensidad. Pasaron las semanas, luego meses, y el rancho comenzó, poco a poco, a recordarse a sí mismo. El patio ya no guardaba el mismo silencio. Volvía a llenarse de sonidos, el constante raspado de una escoba al amanecer, el suave murmullo de las cabras que ya no se sobresaltaban con cada movimiento, el crepitar tenue de una hoguera que ahora se encendía antes del amanecer y no se apagaba por la noche. Lucía transcurría sus días con un ritmo propio de la tierra. Se levantó ante la luz. Sus manos ya sabían qué hacer antes de que su mente despertara por completo. La estufa de barro, antes fría y olvidada, ahora mantenía un calor constante. La olla rara vez estaba vacía. Los frijoles se cocinaban a fuego lento. Las tortillas se extendían finas y uniformes, y sus bordes se levantaban justo en su punto con el calor. Ella usaba la misma cuchara de barro todos los días, aquella que había llevado consigo a través de kilómetros de camino y pérdidas. Su superficie se había oscurecido aún más con el uso, y su mango, pulido por el roce de ella. Ahora ya no estaba escondido entre la tela, sino junto a la estufa, al alcance de la mano, como si hubiera recuperado su lugar. Su vientre había crecido considerablemente en esos meses, estirando la tela de sus vestidos, cambiando la forma en que se agachaba, la forma en que cargaba agua, la forma en que se movía por espacios estrechos. Pero ella no disminuyó la velocidad, no en los aspectos que importaban, porque para ella el trabajo no era algo separado de la vida, estaba vivo. Sofía también cambió, no todo a la vez, nunca todo a la vez. La ventana donde una vez permaneció horas, esperando una figura que nunca regresó, seguía abierta. Pero ya no la miraba con la misma intensidad. Algunas mañanas pasaba junto a ella sin detenerse. Otros días se detenía solo un instante, con la mirada más suave, menos fija. Comenzó a comer sin que se lo pidieran. Al principio, pequeñas cantidades. Una tortilla a medio terminar, unos cuantos frijoles esparcidos por el plato, y luego más. Comenzó a seguir a Lucía afuera, no lo suficientemente cerca como para tocarla, pero sí para observarla. Sus manos, antes inmóviles, empezaron a realizar pequeñas tareas. Sostener un paño, cargar un trozo de madera, quitar la suciedad de una superficie que no lo necesitaba. Una tarde, mientras Lucía estaba arrodillada cerca del abrevadero, Sofía se acercó a ella sin decir palabra. Se quedó allí un momento, cambiando el peso de un pie al otro. Entonces, lentamente, extendió la mano y la posó sobre el brazo de Lucía. No es apetecible, no tirando. Simplemente lo dejó ahí. Lucía no se giró inmediatamente. Dejó que el momento se asentara, porque algunos gestos son demasiado frágiles para ser correspondidos con demasiada rapidez. Entonces, con delicadeza, colocó su mano sobre la de Sofía. Sin palabras. No fue necesario. Tomás ahora trabajaba de manera diferente. La pesadez no lo había abandonado del todo. El dolor no desaparece porque la vida mejore. Permanece, transformado, más sosegado en algunos momentos, más agudo en otros. Pero ya no lo llevaba solo de la misma manera. Habló más, no con frecuencia ni con soltura,
pero lo suficiente. Una pregunta sobre los animales. Un breve comentario sobre el tiempo. Incluso una pequeña observación sobre cómo la tierra cerca del campo inferior retenía mejor el agua después de la tormenta. Y a veces, por las tardes, se sentaba cerca de la puerta mientras Lucía cocinaba, con la mirada no distante, no cerrada, sino presente. Mirando. Aprender la forma de lo que había sido reconstruido. Doña Eulalia came more often. Al principio, se quedó de pie al borde del patio, observando con atención cada cambio. Luego entró. No con ceremonia. Como si siempre se hubiera esperado. Traía cosas pequeñas, un manojo de hierbas, un trozo de tela, una vez un puñado de semillas cuidadosamente envueltas en papel. «Los necesitarás», dijo ella. «No lo ofrezco», declarando. Y cuando otros pasaban por el camino, con voces más bajas ahora y miradas menos seguras, doña Eulalia no apartaba la vista. Ella estaba de pie al aire libre, observándolos observar. Y eso, más que nada, cambió el rumbo del lugar. Porque en una comunidad como esa, la aprobación no se expresa a viva voz. Se refleja en el lugar donde una persona decide colocarse. En cuanto a don Aurelio, no regresó de la misma manera. Pasó por allí una o dos veces, deteniéndose solo brevemente antes de seguir su camino. La certeza que había albergado antes ya no encajaba tan fácilmente ante lo que era innegable. El paisaje había cambiado. La casa había cambiado. Y la gente que estaba dentro no se había quebrado ante la presión a la que estaban sometidos. Así que dejó que el asunto se calmara y tomara otro rumbo. No estoy de acuerdo, pero la distancia, y a veces eso es suficiente. El día que llegó el niño fue tranquilo. No hay tormenta, no hay urgencia que traiga el cielo. Una mañana tranquila, el aire cálido y constante, las colinas extendiéndose a lo ancho bajo una luz azul pálida. Lucía estaba arrodillada junto a la estufa cuando sintió el primer dolor. Ella no gritó. Simplemente dejó la cuchara de barro junto a la olla y apoyó la mano en el borde de la mesa, respirando a través de ella. Tomás noticed. No entró en pánico. Se acercó un paso más, con movimientos medidos. «Sofía», he said softly. La niña levantó la vista inmediatamente. «Go get doña Eulalia», ella corrió. Rápido, sin dudarlo. Lucía permaneció donde estaba un momento más. Entonces se enderezó lentamente. «Ya es hora», dijo. «No tengo miedo, no estoy seguro. Listo». Las horas que siguieron fueron largas, pero no estaban vacías. Doña Eulalia llegó con la serenidad de quien ha vivido muchos días como ese. Se movía por la casa con tranquila autoridad, preparando lo necesario y guiando sin alzar la voz. Tomás stayed, no afuera, no a distancia. Permaneció cerca, haciendo lo que le decían, sosteniendo el agua, sujetando la puerta, escuchando. Sofía estaba sentada pegada a la pared, con los ojos muy abiertos y las manos apretadas, pero no lloró. Ella observó, y así, amigos míos, es como la nueva vida llega a lugares que han conocido demasiado silencio. No con grandes anuncios, sino con aliento, con esfuerzo, con la presencia constante de aquellos que eligen quedarse. Cuando finalmente llegó el niño, el llanto que llenó la habitación fue agudo y claro. Vivo. Lucía sostenía al bebé cerca, con las manos firmes a pesar del agotamiento que la oprimía por completo. Una niña, pequeño, fuerte, envuelto en una tela que había sido calentada cerca del fuego. Sofía stepped closer, despacio, como si se tratara de acercarse a algo sagrado. Ella miró al niño, then at Lucía, y sin decir palabra volvió a posar la mano sobre el brazo de Lucía, en el mismo lugar que había tocado antes. Pero esta vez no lo apartó. Afuera, cerca de la casa, el pequeño burro gris estaba de pie a la sombra del muro. Su pelaje había comenzado a recuperar un leve rastro de su color original.
Su postura, aunque aún cautelosa, denotaba mayor firmeza. Bajó la cabeza hasta el suelo, tirando de un mechón verde que había crecido donde antes se acumulaba agua. Vivo, todavía aquí. Sigue optando, a su manera discreta, por quedarse. Y así termina esta historia, amigos míos. No es una historia de milagros repentinos ni de grandes rescates, pero de una puerta que se abrió lo justo, de un fuego encendido antes del amanecer y mantenido vivo durante toda la noche, de manos que trabajaban sin pedir ser vistas, de un niño que dejó de esperar en la ventana, de otro que llegó a un lugar que había aprendido a resistir. Si esta historia te ha impactado, compártela con alguien que necesite escuchar que volver a empezar no es una debilidad, sino una especie de fortaleza que no pide permiso. Cuéntame en los comentarios qué momento te conmovió más. Y hasta la próxima. Ve con Dios.